Evangelio de hoy, jueves 27 de julio de 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les han dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará, y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías: oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados los ojos de ustedes porque ven, y los oídos de ustedes porque oyen. En verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy vemos a los discípulos de Jesús preguntarle por qué habla a las masas en parábolas. Y la respuesta de Jesús es certera y un poco dura, porque dice algo que muchos no llegaron a comprender en aquellos momentos: al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. El Señor aquí no está hablando de cosas materiales, está hablando más bien de virtudes, de dones, de cosas más espirituales. Y esto me recuerda mucho a la parábola de aquel hombre que había guardado un talento que el Señor le había dado bajo tierra, mientras que sus hermanos buscaron y encontraron más talentos con ayuda de aquel que les dio el Señor. A esto mismo se refiere la palabra de hoy. Cuando el Señor llegó y encontró a aquel criado que aún tenía el mismo talento que él le había dejado, entonces se lo quitó y se lo dio a los que de verdad habían aprovechado ese talento, ese don, y habían logrado más. Si nosotros no nos llenamos de virtudes, no nos llenamos de fortaleza, no nos llenamos de amor, entonces al final todo se nos quitará, pues el Señor tiene los brazos abiertos para que nosotros podamos recibir de Él muchas más gracias. Y el Señor las da, solo es cuestión de pedirlas y esforzarnos para cultivar las virtudes que el Señor tanto dice que son importantes. Todo está a nuestra mano, todo está a nuestro alcance. ¿Que se requiere esfuerzo? Claro que se requiere esfuerzo. ¿Que hay que salir de la zona de confort? Claro que hay que salir de la zona de confort. ¿Que hay que enfrentar a todo aquello que nos induce al pecado? Claro que hay que hacerlo. Pues si no lo hacemos, como dice la palabra de hoy, no tendremos nada y se nos quitará absolutamente todo. El tiempo para cultivar las virtudes, el tiempo para hacer el bien, el tiempo para obtener gracias, es ahora, no es después de la muerte. Recordemos que esta vida es pasajera y tenemos todo para poder hacer el bien, para obtener las virtudes que necesitamos, para agradar al Señor, para obtener gracia de su parte. Pero si no lo hacemos ahora, mañana será tarde. Pero para poder dar fruto, para poder alcanzar esa riqueza, para poder tener esas virtudes que tanto anhelamos, debemos tener primero muy en cuenta la palabra de Dios. Quien ha hecho un camino serio de apertura y confrontación con la palabra de Dios, todo lo que le sucede es ocasión de crecimiento de la riqueza interior, es decir, se le dará más. Pero para quien no ha recorrido este camino de la palabra, quien no la ha confrontado, quien no se ha encontrado con Cristo realmente en ella, lo poco que podría tener, lo pierde. Es fuerte Jesús cuando dice: al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Entonces, este tipo de personas se vuelve impermeable a la acción de Dios, a todas las maneras como Dios se quiere acercar a ellos. Miran y no ven, escuchan y no oyen ni comprenden. Si no somos capaces de encontrarnos con Jesús en la palabra, si no somos capaces de reflexionar y cambiar con ayuda de ella, entonces no estamos abiertos a Cristo, no estamos abiertos a su palabra y por lo tanto somos ciegos y sordos como aquel pueblo. Pero si en vez de resignarnos a la palabra,
empezamos a indagar más acerca de ella, empezamos a reflexionarla, empezamos a interiorizarla, nos encontraremos con un tesoro maravilloso, y ese tesoro se volverá más y más grande a medida que nos abramos más al corazón de Cristo. Si nosotros le pedimos más al Señor, Él nos dará más. Algo increíble de nuestro Dios es que Él no se contiene para dar. Él lo dio todo en la cruz y lo sigue dando todavía todo por nosotros. Si nosotros le pedimos al Señor con amor, alguna gracia, alguna virtud, no tengan duda que Él dará todo para que nosotros logremos ello. Pero también recordemos que el demonio hará todo lo posible para que caigamos y perdamos las virtudes, perdamos la gracia, perdamos cualquier tipo de cosa que Dios nos haya podido regalar. Y si llegásemos a cometer algún pecado mortal, después de haber luchado por esas virtudes, las perderemos todas. Porque hay una característica muy grande del pecado mortal, y es que esta no da cabida a ningún tipo de virtud, y acaba con la vida de gracia, acaba con la gracia, acaba con todo lo que Dios nos dio. Pues nosotros, al cometer pecado mortal, estamos rechazando todo regalo que venga de lo alto. Así que entrenémonos en el amor, entrenémonos en la palabra, entrenémonos en las virtudes y pidámosle ayuda al Señor, teniendo mucho cuidado con el pecado mortal. Amén.